Vamos a ver, usando otros pasajes acerca de esa frase que hasta el día de hoy siguen usando los judíos. Haz resplandecer tu rostro. Aleluya. Amén. Capítulo 6, hermanos, vamos a leer el versículo 23. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahí estamos, hermanos. Vamos en el nombre de Jesucristo a darle lectura. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos aquí a acomodarnos un poco con esto. Aleluya. Esta es, hermanos, la bendición sacerdotal. Vamos a leer el versículo 23. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verso 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Tomen su asiento. La bendición sacerdotal, hermanos, los judíos actualmente en Jerusalén lo hacen 2 veces al año en las 2 fiestas más importantes, la fiesta del Sukkot y la fiesta de la Pascua. Y se reúnen, hermanos, en el año pasado se reunieron como 40,000 personas cerca de los muros de Jerusalén. Y se reunieron para eso, para recibir la bendición sacerdotal. En esta oración, eso es lo que ellos, hermanos, proclaman, invocan el nombre del Señor sobre todo el pueblo judío y empiezan a decir estas frases, como dice aquí: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Y en esa frase, hermanos, es una frase, pues es una metáfora, no en sí es que literalmente se manifieste el rostro del Señor, sino que es algo simbólico. Y esto, hermanos, tiene un significado muy especial, muy poderoso. Cuando el sacerdote decía: el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros, ahí, hermanos, estaba hablando de algo que era bastante significativo para el pueblo de Israel. Y era la bendición, hermanos, que hacían, y lo siguen haciendo, repito, 2 veces al año siguen haciendo esa bendición sobre el pueblo de Israel. Y vamos a hacer un entre paréntesis, ¿verdad?, acerca del nombre de Dios, porque ahí en el versículo 27, cuando dice: y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré, amén. Algo otras versiones, como la versión de las Américas, traduce: e invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre del Señor era invocado, y antiguamente era el nombre impronunciable de Dios, el tetragramatón, el YHWH, que no se podía pronunciar. Entonces invocaban las palabras Hey, Wa, Hey, You, o sea, que son en hebreo, pero era en sí refiriéndose a la divinidad del Dios Todopoderoso. Porque la bendición puede salir de alguna persona, ¿verdad?, hacia otra persona, pero
la bendición realmente que es la que tiene poder es la que invoca el nombre del Dios Todopoderoso. Por eso la frase que leímos, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Porque el nombre del Dios Todopoderoso era invocado sobre la nación de los judíos para que así de esa manera ellos pudieran ser bendecidos por el Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y el tetragramatón lo que hacían era lo acompañaban con adjetivos. Por ejemplo, como el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Elión, Dios Altísimo, el Olam, Dios Eterno, el Gana, Dios Celoso, el Ahí, Dios Viviente. De esa manera, ¿verdad? Era acompañado el nombre del Señor, o también el sustantivo plural de Él es Dios, digo en hebreo, ¿verdad? Y el sustantivo plural era Elohim, que es que se refiere también a Dios. En el Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, dice que en el principio creó Elohim, es la palabra hebrea que aparece, los cielos y la tierra. Era la forma como los judíos pueden hablar acerca de Dios. Usan también el sustantivo Adonai, que significa Señor, para referirse a Él, al Dios Todopoderoso. La importancia de que el nombre del Señor fuera invocado sobre el pueblo de Israel, porque de esa manera era como entonces venía la bendición de Dios sobre la nación de los judíos. Amén. Sin el nombre del Señor, ¿verdad? Sin el tetragramatón, no podía haber bendición sobre el pueblo de Israel. Tenía que ser invocado el nombre de Dios. Alabamos a nuestro Dios. Y sabemos que el nombre de Dios, ¿verdad? Es en nuestro Señor Jesucristo. Que en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad? Jesús o Yeshua, amén, que es el nombre del Dios Todopoderoso. Y que antes fue oculto, amén, gloria a nuestro Dios. Por eso vemos, hermanos, como el profeta Jeremías cuando dice en el capítulo 15, Jeremías capítulo 15, gloria a Dios, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Amén. El profeta Jeremías dice que el nombre del Señor se invocó sobre él. Y es que así era, hermanos, la oración era que invocar el nombre del Señor sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas. Era invocado el nombre del Señor, y eso tenía un significado tremendo, porque eso quería decir de que Dios estaba ahí con ellos, con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes, con el pueblo. Alabamos a nuestro Dios. Y leemos en Joel capítulo 2, cuando dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Leamos Joel en el nombre de Jesús. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículo 32. Y dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual Él habrá llamado, ¿verdad?
Y todo aquel que invocare ¿quién? El nombre del Señor será salvo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. En Amós capítulo 9 leemos, Amós capítulo 9 versículo 11. Gloria a Dios. Versículo 11 y versículo 12. Amén. Aleluya. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Amén. Sobre todos aquellos que son invocados, que es invocado el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Leemos también lo que dice, ¿verdad? En el segundo libro de las Crónicas, después de la oración que hace Salomón. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dice el versículo 12. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, el verso 14, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, ¿qué dice? Es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios habla, hermanos, acerca de su pueblo. Y después de que Salomón construye el templo, hace una oración. Después de esa oración, Dios le contesta a Salomón en la noche. Amén. Y le empieza a decir acerca de si su pueblo se humilla, sobre los cuales ha sido invocado su nombre, entonces Él va a escuchar, ¿verdad? Él va a atender a las necesidades de su pueblo. O sea, Dios prometió estar con ellos, con el pueblo judío, y Dios también ha prometido estar, hermanos, con nosotros, amén, sobre todos aquellos que ha sido invocado el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos la exhortación que el que invoca el nombre de Cristo, leemos en 2 Timoteo, gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de eso está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. La exhortación que vemos, hermanos, aquí, que todo aquel que invoca el nombre de Cristo, amén, se aparte de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, amén, porque el nombre de Cristo, que es Jesús, amén, Jesús el Cristo es el nombre sublime, el nombre santo, hermanos, amén, el nombre que ha sido revelado a nosotros, amén, para salvación, aleluya. En el tiempo antiguo se utilizaba el tetragramatón, ¿verdad? El nombre memorial de Dios, el nombre, ¿verdad?, que no podía pronunciarse en el pueblo de Israel, que los sacerdotes, hermanos, el sumo sacerdote lo pasaba de generación en generación, y era algo que era privado entre el sumo sacerdote y al que iba a seguir el sacerdocio después de él. Y así se lo transmitían, porque ellos tenían, verdad, muy claro lo que la ley decía, que el Señor, verdad, dijo que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces era algo, hermanos, que lo mantenían oculto entre ellos, amén, ese nombre
que era impronunciable de Dios, pero lo hacían, el sacerdote lo hacía 2 veces al año, en las 2 fiestas más grandes de los judíos, para que Dios derramara bendición sobre la nación de los judíos. Eso significaría de que Dios iba a estar con ellos y que en los momentos difíciles, en las diferentes circunstancias, en los problemas, cuando el enemigo está atacando, Dios iba a resplandecer su rostro sobre ellos. O sea, Dios iba a ayudarlos, Dios iba a socorrerlos, Dios iba a suplir las necesidades, Dios iba a estar ahí con ellos todo el tiempo. El rostro del Dios Todopoderoso, hablando, ¿verdad?, metafóricamente, iba a estar con ellos. O sea, la providencia de Dios, hermanos, el poder, ¿verdad?, de Dios, la gloria de Dios se iba a manifestar sobre todos ellos. Alabamos a nuestro Dios. Encontramos en algunos salmos, son varios los salmos, pero solamente escogí unos pocos. El Salmo 31, por ejemplo, amén. Salmo 31, 16, cuando dice el salmista: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y ahí el salmista está, ¿verdad?, en un momento de apuro, de dificultad, y clama a Dios para que Dios le ayude, para que Dios, amén, extienda su diestra de poder y expulse a sus enemigos. Que Dios no permita que el enemigo le haga daño. La expresión, hermanos, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, está dando a entender de que Dios estaba pidiéndole a Dios que le ayudara en ese momento de dificultad. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Salmo 80 podemos leer, hay 3 versículos. Gloria a Dios. Dice, hermanos, el Salmo 80, versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 6 y 7 del mismo Salmo dice: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. El verso 19 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Lo que está diciendo el salmista es: Señor, aquí estoy, tengo muchas necesidades, tengo muchos problemas, el enemigo se burla de mí, manifiesta tu gloria. Haz resplandecer tu rostro, como cuando, ¿verdad?, una persona tiene algún asunto que atender y tiene que dar la cara, ¿verdad que sí? En esa manera, hermanos, en esa manera se interpreta este asunto donde Dios se manifiesta, donde Él manifiesta su poder, donde Él manifiesta su gloria, donde Él, ¿verdad?, interviene en las necesidades, donde Él no permite que el enemigo destruya la vida de sus hijos. Alabamos a nuestro Dios. Mi rostro irá contigo. Dios le dice a Moisés, vayamos a Éxodo, capítulo 33. En el nombre de Jesús. Dice el versículo 14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo
seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Lo que Dios dice, como traduce otras versiones, como la versión antigua traduce: mi rostro irá contigo. La versión que tenemos traduce: mi presencia irá contigo, ¿verdad? Pero en sí está refiriéndose a lo mismo. Mi rostro irá contigo, yo manifestaré mi gloria, yo estaré contigo. El enemigo no te va a destruir, el enemigo sí te va a asediar, sí te va a causar problemas, pero no te va a destruir, porque yo estaré contigo. Alabamos a nuestro Dios. Y el rostro del Señor, su presencia también irá con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Si Él lo prometió, Él, hermanos, lo cumplió. Él lo cumple, hermanos, amén, todos los días de estar con su pueblo, con sus hijos, con cada uno de nosotros, hermanos. Donde nosotros estemos, donde nosotros andemos, ¿verdad? Dios está también ahí con nosotros, porque Él lo prometió. Amén. Y en momentos, hermanos, de necesidades, de dificultades, de ataques del enemigo, de tentaciones, de pruebas, hermanos, Dios también hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos ayudará el Señor, hermanos, porque no estamos solos. El Todopoderoso está del lado de nosotros, hermanos. Y si el Señor está con nosotros, Él estando en nosotros y con nosotros, hermanos, entonces somos nosotros vencedores. El enemigo, el mundo, nuestra propia carne, hermanos, no nos va a vencer, no va, hermanos, a derrotarnos. Vamos a ser victoriosos, vamos a poder vencer la carne, vamos a poder vencer al mundo y vamos a poder vencer al enemigo, porque Dios es el que está con nosotros y en nosotros. El mismo Dios, amén, todopoderoso. El tetragramatón de antes del Antiguo Testamento, amén, es Jesús, amén, el del Nuevo Testamento. Alabamos a nuestro Dios. Lo que hicieron, ¿verdad? Los traductores fue añadirle vocales a las consonantes para que tuviera pronunciación, y por eso algunas versiones dice Jehová, otras Yahvé, otras Yahweh, refiriéndose al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, pero en realidad el nombre de Dios es impronunciable en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre ha sido invocado sobre nosotros, hermanos. Y Él está en medio de nosotros, con nosotros, en todo tiempo. Amén. En la abundancia, en la escasez, en las necesidades, en las pruebas, en las tentaciones, amén, en los tiempos también alegres. En todo tiempo está el Señor, porque Él lo prometió. Él prometió que está con nosotros todos los días. Desde que el Señor nos permite abrir los ojos, ¿verdad? En la mañana, todo el día, hermanos, hasta que nosotros nos acostamos para dormir, hermanos, Dios está con nosotros. Nosotros dormimos, pero Dios está con nosotros. Y la Biblia dice también que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Espiritualmente, nuestros ojos físicos no pueden ver a nuestro Dios, no pueden ver los ángeles, pero espiritualmente, hermanos, la palabra de Dios es muy cierta. Están ahí, hermanos, está el Señor, están sus ángeles, ahí estamos rodeados, hermanos, amén, de la protección del Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Y es como de esa manera, hermanos, somos nosotros vencedores. En el momento que menos esperamos, a veces, cuando le clamamos al Señor, hermanos, en ese momento
menos esperado, Dios resplandece su rostro sobre nosotros. En el Salmo 44, gloria a Dios, como dice el salmista, la luz del rostro de Dios, la luz del rostro del Señor, gloria a Dios, es el que ha vencido a los enemigos de su pueblo. Leemos en el capítulo 44, versículo 2. Gloria a Dios. Aleluya, alabamos al Señor Jesús. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. Cuando ellos toman, ¿verdad?, la tierra prometida, estaban otras naciones ahí, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. Entonces el salmista dice, tú con tu mano, refiriéndose a Dios, echaste a las naciones, y luego refiriéndose al pueblo de Israel, dice, y los plantaste a ellos. Y luego dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Amén. Porque dice el salmista, no se apoderaron de la tierra por la espada de ellos o por lo muy hábiles que fuesen ellos para la guerra, amén, o muy fuertes que fueran, sino que fue, hermanos, Dios, porque Dios estaba con ellos. Alabamos al Señor, hermanos. Como en Jericó, ¿verdad? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Solamente rodearon los muros, como Dios les dijo, y los muros se colapsaron. ¿Por qué? Por la gloria de Dios, por el poder del Todopoderoso. Entonces ellos pudieron poseer la tierra prometida, no por sus propias fuerzas, o sea, el pueblo de Israel, sino porque Dios estaba con ellos. Entonces al estar Dios con ellos, pudieron vencer a todos sus enemigos. Alabamos al Señor. Igual nosotros, hermanos, estando Dios con nosotros, pero tenemos que creerlo, claro, con todo nuestro corazón y estar convencidos de que el Señor está también con nosotros y está en nosotros, y que en Cristo Jesús nosotros somos vencedores, somos victoriosos. En el Salmo 67, hermanos, es que es una bendición, amén. La bendición del Señor. Dios está en medio de nosotros. El nombre del Señor ha sido invocado sobre nosotros. Entonces la bendición del Señor está sobre nosotros. Amén. Sí, hermano, la bendición del Señor está sobre nosotros. Ahora mantengamos nosotros, ¿verdad?, en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Dice aquí, hermanos, el versículo 1 del Salmo 67, Dios tenga, que dice, misericordia de nosotros, en la oración del salmista. Y luego dice, y nos bendiga. Y luego que dice la otra parte, haga resplandecer su rostro, ¿sobre quién? Sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Qué dice? Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. ¿Qué dice en la otra parte? Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Verso 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Dios en medio de su pueblo. Dios bendice a su iglesia, bendice a su pueblo. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Como dice el salmista, ¿verdad? Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la frase, hermanos, muy
muy común entre los judíos. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios manifieste su poder, Dios manifieste su gloria, que Dios nos ayude en las necesidades, en los problemas, en las diferentes situaciones, que intervenga el poder divino en la vida de nosotros. Dios está, hermanos, con nosotros y en nosotros. Por eso en cada, hermanos, decisión, en cada, verdad, situación que nosotros tengamos o cada reto, pongamos siempre el nombre del Señor enfrente. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor mi Dios voy a poseer. En el nombre del Señor mi Dios voy a salir victorioso. En el nombre del Señor mi Dios saldré adelante en mi necesidad. En el nombre del Señor, porque el nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Y el nombre de nuestro Dios no es cualquier nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre santo, el nombre poderoso. Por eso el Señor Jesús dijo: y los que creen, ¿verdad? Aquellos que creen en Él, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y vemos todo eso, hermanos, en el libro de los Hechos, como los apóstoles, ¿verdad?, invocaban el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, como Pedro con aquel hombre, ¿verdad?, que era lisiado de los pies: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Tenía lo mejor, ¿verdad? La bendición de Dios, que es la que enriquece, como dice el proverbista, capítulo 10, verso 22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Amén. Y esto no está hablando, hermanos, de cuestiones que vamos a ser multimillonarios, ricos. No, está hablando de la bendición de Dios en todos los aspectos. Primordialmente en lo espiritual, porque trae gozo, trae alegría, trae paz, trae seguridad a nosotros. Amén. Y también en las cosas materiales, donde Dios nos bendice y nos da lo que nosotros necesitemos. Porque Él no es injusto, hermanos. Él, ¿verdad?, conoce la necesidad de cada persona y Él está ahí para bendecirle. Y esa bendición de Dios es la que enriquece, porque toda dádiva, ¿verdad?, y todo don perfecto desciende de Él, del Señor. Y lo que venga de Él, del Señor nuestro Dios, es lo mejor para nosotros, porque eso va a traer felicidad, porque eso va a traer gozo, porque eso va a traer alegría a nuestros corazones. Amén. Así como Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Obed-Edom se llevó el arca, Dios estaba ahí con él, y como dice ahí en Primera de Crónicas 13, 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Sin duda alguna, ¿verdad?, teniendo el Señor nosotros, estando en su camino, amén, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Entonces, ¿Dios qué hace? Bendice nuestras vidas, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, se manifiesta, hermanos, amén, se manifiesta la gloria de Dios con sus hijos. Alabamos al Señor. Así como el arca estaba en la casa de este hombre, de Obed-Edom, amén. ¿Y qué sucedió? Porque el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, el arca estaba ahí en la casa de este varón, ¿y qué sucedió? Dios bendijo a este varón y bendijo, ¿verdad?, todo, hermanos. Amén. Alabamos al Señor nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces, hermanos? Es que nosotros los seres humanos nos limitamos porque dejamos de creer que Dios está con nosotros.
dejamos de creer que Dios puede ayudarnos, dejamos de creer que Dios puede bendecirnos, dejamos de creer que Dios puede abrir puertas. Y por eso, hermanos, a veces nosotros sufrimos y batallamos con diferentes cosas. Pero realmente, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Y el ejemplo de este hombre, Obed-Edom, hermanos, es un ejemplo claro de que cuando Dios está en la casa de nosotros, entonces Dios multiplica, Dios bendice, hermanos, en gran manera. En lo espiritual también bendice en las cosas que son necesarias para nosotros, hermanos, en todos los aspectos. Y esa bendición de Dios es la que trae regocijo, alegría, gozo, hermanos, felicidad a nuestros corazones. Porque no hay nada más precioso que sentir la presencia del Señor. La presencia de Dios en nosotros, podemos sentir, ¿verdad?, eso tan maravilloso. Las puertas de los cielos se abren, hermanos, amén, y la bendición de Dios se derrama sobre nosotros, amén, estando Dios en nuestra casa, con nosotros y en nosotros. Así como el profeta Elías y la viuda en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 13 al 16, del 13 al 16 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Y qué dice, hermanos? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Amén. ¿Quién era Elías? Era el profeta de Dios. Cuando salía una palabra del profeta de Dios, una palabra que venía de Dios, era una palabra que se cumplía. Amén. Porque Dios estaba con ¿quién? No con la viuda, hermanos. Dios estaba con el profeta. La viuda empezó a conocer al Dios de Israel, porque era extranjera, a través del profeta Elías. Dios estaba con Elías, ¿sí? Elías estaba en la casa de la viuda. Si notas la conexión, Dios con Elías, Elías en la casa de la viuda, entonces Dios estaba en la casa de la viuda y Dios bendijo la casa de la viuda. Noten este punto aquí que nos da a entender mucho a nosotros. La obediencia. ¿Qué hizo la viuda? Obedeció. ¿Verdad que sí? Obedeció a la voz del profeta. La voz del profeta era la voz del Señor, hermano. Era algo tan tremendo los profetas de Dios. Ella solamente obedeció, creyó a la voz de Dios y Dios que le bendijo. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Como en el tiempo de antes, en el tiempo de Israel, ¿verdad? El mismo Dios del tiempo de Israel es el mismo Dios del tiempo de nosotros. Él no cambia, es lo mismo. Igual como antiguamente, ¿verdad? Dios le, digamos así, puso un asterisco simbólicamente. Un requisito donde el pueblo de Israel tenía que escuchar, así como dice en Deuteronomio capítulo 28, tenía que escuchar la ley de Dios, 28 verso 2 al 7. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego le dice, si oyeres la voz del Señor tu Dios, ¿verdad que sí? Si oyeres la voz del Señor tu Dios, era el requisito.
Igual es para nosotros también, ¿no? Y luego le dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Todas estas bendiciones eran para el pueblo del Señor. Y Dios no estaba ni exagerando ni estaba mintiendo. Estaba diciéndole algo muy cierto y verdadero al pueblo de Israel. Pero el único requisito era de que el pueblo, ¿qué dice? Oyera la voz del Señor. Y el sentido de la palabra oír la voz de Dios no solamente es escuchar y olvidarse, no, era ponerlo por obra. Era ponerlo por obra. Entonces el pueblo, al poner por obra la palabra del Señor, era bendito, amén, en su salida, en su entrada, bendito en todo lo que tuviera, y Dios iba a tomar control de todos sus enemigos. El enemigo no iba a destruir a su pueblo porque Dios estaba ahí, manifestando su gloria, amén, haciendo resplandecer su rostro sobre ellos, derrotando a sus enemigos. Alabamos a nuestro Dios. Mientras hay una buena relación, mientras hay armonía en el pueblo con Dios, está la bendición del Señor. Está la bendición del Señor. Leemos ahí en el versículo, en el capítulo 32, versículo 9, dice: porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Amén. Lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, mientras tenía el pueblo de Dios esa armonía con su Dios, mientras el pueblo era obediente, mientras el pueblo amaba la ley del Señor, mientras el pueblo amaba la palabra del Señor, alabamos a nuestro Dios. Y es, hermanos, una enseñanza, ¿verdad? Muy buena para nosotros, mientras nosotros amemos al Señor. Y es que, hermanos, no es fácil, claro, amar al Señor, amar su palabra, no es fácil. Nuestra humanidad, ¿verdad? Se inclina, se va en otra, quiere irse en otra dirección. No es fácil, pero es algo que no lo vas a lograr tampoco en un periodo muy corto, pero sí tienes que esforzarte y trabajar en ello, amén, y dejar que Dios moldee tu corazón para que puedas llegar a ese momento donde tú ames la ley del Señor, donde la palabra de Dios sea tu prioridad. De esa manera es como hay una bonita armonía. Dios te toma a ti, te lleva así como el águila revolotea y toma sus polluelos y los lleva, ¿verdad?, en los aires para enseñarles a volar. Así Dios con nosotros, ¿verdad?, hace eso. Nos toma a Él, nos lleva en las alturas y nos muestra su gloria. Alabamos a nuestro Dios. Pero Israel, cuando rompió, hermanos, la armonía, podemos leer del versículo 15: pero engordó Jesurum, 32:15, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué dice? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación.
le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no había conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca que no había temido vuestros padres, de la roca que te creó, que dice, te olvidaste, amén, bendito el nombre de nuestro Dios, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio el Señor, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, ¿qué dijo Dios, hermanos? Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así a la joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. ¿Qué hizo Dios? Escondió el rostro de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se apartó siguiendo a otros dioses, siguiendo a los ídolos, amén, que no es el Dios todopoderoso. Le provocaron a ira, se encendió la ira del Señor y vino, ¿qué, hermanos? Destrucción sobre el pueblo del Señor. Mientras la iglesia se esfuerza, mientras la iglesia predica, mientras la iglesia da testimonio, mientras la iglesia, amén, ama la palabra del Señor, ama al Señor Jesucristo, la gloria de Dios reposa sobre la iglesia. La iglesia es prosperada, es bendecida. ¿Seremos nosotros prosperados si solamente, hermanos, estamos de la iglesia a la casa y no hacemos nada por la obra del Señor? ¿Seremos prosperados nosotros si solamente escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra? ¿Seremos prosperados nosotros si escuchamos, verdad, la doctrina del Señor y la menospreciamos? ¿Seremos prosperados nosotros si solamente estamos escuchando y escuchando y escuchando palabra del Señor sin ponerla por obra? No seremos prosperados así. No será prosperado la iglesia. La iglesia, para ser prosperada, tiene que hacer, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Tiene que amar al Señor Jesucristo, tiene que, ¿verdad?, amar su palabra, hacer su voluntad, y entonces la gloria del Señor reposa sobre esa iglesia y Dios mismo prospera esa iglesia. ¿Sabe, hermanos, cuándo es que nosotros podemos experimentar lo sobrenatural de Dios? Cuando estamos activos, haciendo su voluntad. Cuando le hablamos a las gentes, cuando predicamos a las personas, cuando le damos testimonios a las personas, cuando, hermanos, estamos activos haciendo la voluntad de Dios, es cuando podemos ver la gloria de Dios. De otra manera no vamos a experimentar lo sobrenatural de Dios. Las cosas de Dios van a ser tediosas, van a ser difíciles, van a ser pesadas, van a ser, ¿verdad?, aburridas hasta cierto punto, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, las cosas de Dios se nos vuelven en una tremenda alegría, un regocijo, un gozo. Y aunque tengamos necesidades, y aunque tengamos problemas, y aunque haya situaciones adversas en nuestras vidas, aunque físicamente estemos padeciendo alguna enfermedad, aunque nos sintamos cansados por muchas cosas, ¿verdad?, de todas maneras, hermanos, nos regocijamos en el Señor, alabamos su nombre, la alegría de Dios entra al corazón de nosotros, amén. Podemos ver la gloria del Señor, podemos experimentar, hermanos, la gloria de Dios. Gracias a Dios ninguno de nosotros está en hospital.
en verdad. Pero ¿cuántas gentes hay en el hospital, hermanos? Los hospitales están llenos de enfermos, hermano. Pero como nosotros no nos enfermamos, gracias a Dios, a esa altura pues de llegar al hospital, pareciera que no hubiera muchos enfermos, pero en realidad en los hospitales está lleno de muchos enfermos y de gente que quisiera estar en la iglesia, de personas que quisieran tener una oportunidad para poder otra vez predicar el evangelio, otra vez hablar a las personas, quisieran tener una oportunidad para ahora sí regocijarse en el Señor. Pero no la tienen, hermanos. No sé cuánto tiempo nosotros, ¿verdad? No sabemos cuándo realmente podemos caer en el hospital también, porque no somos la excepción. Lo bueno es, hermanos, es que aprovechemos bien el tiempo para buscar el rostro de nuestro Dios. Son grandes las promesas del Señor, hermanos. Dios no anda jugando. Dios no anda, verdad, haciéndole al drama con lo que Él dijo en su palabra. Todo lo que Dios dijo es muy cierto. Dios prometió estar con su pueblo y hacer resplandecer su rostro cuando nosotros necesitemos de Él, de su ayuda, de su socorro, de su providencia. Cuando necesitemos de su poder, hermanos, Dios está ahí para, hermanos, suplir, para bendecir, para ayudarnos, para vencer a nuestros enemigos. Porque Él es fiel a su palabra. Dejaron de practicar la ley del Señor, dejaron de practicar los mandamientos del Señor el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Escondió el rostro de ellos. Era la nación, verdad, preciosa del Señor. Era la nación que amaba a Dios bastante. Pero ¿por qué Dios entonces escondió su rostro? ¿Por qué Dios permitió que los enemigos los destruyeran? Porque ellos se rebelaron, porque ellos se apartaron del camino del Señor, hermanos. ¿Ah? La victoria está ¿en dónde? En la perseverancia, en la constancia, en las cosas del Señor. Como en momentos cuando nuestra carne no quiere venir a la iglesia, no quiere buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Pero aún así nos esforzamos y buscamos el rostro del Señor. Sí, mi humanidad quiere ir en contra de la voluntad del Señor. Eso es todo el tiempo, todos los días que tengamos de vida. Así va a ser el asunto. Pero aún ahí nosotros nos esforzamos. Entonces ahí es cuando recibimos de parte del Señor la bendición. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que muchos iban a procurar entrar por esa puerta angosta, pero no van a poder. Y dijo el Señor Jesús, esforzaos, ¿verdad? Esforzaos a entrar por esa puerta angosta. Allí es donde tenemos que esforzarnos. El profeta Ezequiel, hermanos, Israel fue derrotado, ¿por qué? Porque se apartaron del camino del Señor. Ezequiel 39 dice, versos 23 y 24, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo, ¿qué dice? Escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos, ¿qué dice Dios? Escondí mi rostro. ¿Qué hizo Dios? Escondió su rostro. ¿Y qué significaba eso? De que no estaba el amparo de Dios, no estaba la protección de Dios, no estaba la providencia de Dios, no estaba la bendición del Señor sobre el pueblo. Y es lo que espera el enemigo, ¿verdad? El enemigo espera que la persona se desvíe, se aparte del camino del Señor. Pues entonces sabe el enemigo que ya no hay bendición de Dios, que hay maldición ahí, y entra con ímpetu el enemigo. El Señor lo reprenda, solamente está esperando una oportunidad para destruirnos. Fueron destruidos, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. Y al apartarse del Señor, Dios se apartó de ellos. La presencia del Señor se apartó del pueblo. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Sobre nosotros ha resplandecido la gloria del Señor. Ha resplandecido la luz del Señor. Éramos ciegos, como dice el profeta. Desde antiguo fue profetizado esto. Espiritualmente éramos ciegos, pero ha resplandecido la luz del Evangelio, la gloria del Señor nuestro Dios en la faz de Jesucristo. Isaías 42, 16 y 17 dice,
y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo encobroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Amén. Pero Dios dice: yo voy a hacer que el ciego vea, lo voy a guiar. Dios dice: Él va a cambiar las tinieblas en luz. Dios dice que va a cambiar lo escabroso en llanura, porque Dios dice que no los va a desamparar. ¿Quiénes van a ser desamparados? ¿Quiénes van a hacer que, hermanos, la presencia de Dios sea parte de ellos? Aquellos que siguen, ¿verdad?, sus imaginaciones, aquellos que siguen, ¿verdad?, sus tradiciones, sus ideales, cosas del mundo, los ídolos, amén, que no siguen al Dios Todopoderoso. Esos van a ser confundidos, pero aquellos que sigan al Señor andarán en la luz del Señor, porque Dios resplandecerá su rostro sobre ellos. El verso capítulo 60 de Isaías 1 al 3: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Ha resplandecido sobre nosotros. Dios con nosotros, el Señor Jesús en nosotros. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? La gente que logra grandes cosas, ¿no? Ellos creyeron en su invento, creyeron en su pensamiento y lo lograron. Muchos de ellos lo lograron. Algunos empezaron sus empresas, ¿verdad?, en un garage. No tenían ni para un local pequeño siquiera, pero lo creyeron. Creyeron, se mantuvieron en ese mismo ideal, en ese mismo pensamiento, se esforzaron bastante, se desvivieron por aquello y al fin lo lograron. Digo, ¿cuánto más nosotros, hermano? Que tenemos al Dios Todopoderoso. Si la gente aferrándose solamente a sus ideales, ¿verdad?, lo logran, ¿cuánto más nosotros, que el Todopoderoso está con nosotros, que el amparo del Dios Todopoderoso está con nosotros, amén, que la providencia de Dios está con nosotros, que la bendición del Señor está con nosotros, hermanos? ¿Cuánto más? Debo de tomar una actitud, debo decir: tengo que echarle ganas, tengo que buscar el rostro del Señor, tengo que seguir al Señor Jesucristo, tengo que amar su palabra, tengo que amar al Señor Jesús, porque ahí está toda la bendición, en el Señor. Ahí podemos tener todo, hermanos, en el Señor. ¿Queremos nosotros ser vencedores? ¿Queremos nosotros ser victoriosos? ¿Queremos que los planes, verdad, que tengamos trazados nos salgan bien? Todo pongámoslo a los pies del Señor Jesucristo. Busquemos, verdad, de Dios primero, y lo demás Dios se encargará. Efesios 1:3 dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué dice, hermanos? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo, ¿sí? ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual
en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Número 1, necesitamos la presencia del Señor. Es la mayor bendición que podemos tener nosotros, la presencia del Señor, porque sin la presencia del Señor no podemos nosotros realmente vencer al mundo, no podemos vencer la carne, no podemos vencer al enemigo. Necesitamos la presencia del Señor y necesitamos, ¿verdad?, también de las cosas materiales. ¿Sabe Dios que somos polvo? ¿Sabe Dios que somos materia? Claro que sí. Igual Dios nos bendijo, hermanos, en todas las áreas, en todos los aspectos, en lo espiritual como también en lo material. Yo así lo creo, hermanos. Como dijo David, ¿verdad? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Creo que Dios, hermanos, es fiel a su promesa, es fiel a su palabra, y Él está dispuesto siempre a hacer, hermanos, resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Solamente mantengámonos ahí, en esa armonía con el Señor, y Dios estará con usted, conmigo, en todo tiempo, en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Jamás nos va a dejar el Señor, jamás nos va a abandonar nuestro Dios. Estará ahí siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Así como le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Mi rostro irá contigo, mi presencia irá contigo. Amén. Y así fue, hermanos. La presencia de Dios estuvo con él. Dios destruyó a Faraón. Dios le dio agua en el desierto. Dios le dio alimento en el desierto. Dios le dio vestido, calzado en el desierto. Nunca se le envejeció la ropa, nunca se le envejeció el calzado. O sea, todas las necesidades Dios se las suplió al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Igual Dios está con nosotros. Solamente nosotros mantengámonos firmes en el camino del Señor, hermanos, haciendo su voluntad y sobre todo amando a nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, hermanos, Dios les bendiga.